Buenos días, amigos, desde Pirineo Sur, en Jaca. Un buen día de verano, para variar. Calma chicha en Europa, sobre todo en los mercados financieros. Calma chicha en España. Cada vez parece más difícil que Rajoy pueda gobernar, lo que es bueno para España. Terceras elecciones, y cuartas, y quintas, y sextas. Antes deben reconocer que el sistema político español, el régimen, sus instituciones no funcionan. Y por lo tanto hace falta algo nuevo. Piensen lo que quieran. Antes se le llamaba esto abrir un proceso constituyente. No hace falta hacer revoluciones. Un proceso constituyente en que la gente, el pueblo español decida. Pueden elegir si les gusta la monarquía o la república. Pueden elegir una nueva constitución. Tienen derecho a ello. De hecho, en España siempre, cuando hemos cambiado de constitución, ha sido derogando las anteriores. Parece que es nuestro sino, y lo preocupante es que no haya más gente valiosa en este país, que se den cuenta y presionen para que cuando antes se aborde esto, antes podremos superar nuestros problemas, los que tiene Europa, los que tiene el mundo, los que tiene la globalización y los que nos ha creado el neoliberalismo. Hoy vamos a hablar de neoliberalismo y de economía, como siempre, y de política, y de sociología, y de sistemas. Pero antes de nada querría deciros que al principio de verano me fue sugerido por mi actual directora que había una tecnología que había aparecido para una tecnología útil para los teléfonos móviles que podía permitir disponer de la posibilidad de una televisión en casa. Cuando me lo dijo yo pensé, hombre, después de escuchar las estupideces que se dicen a lo largo de la mañana, a las 12 por ejemplo, o 12:30, en las mañanas de la 4, o en la sexta, con el señor ese periodista de medio pelo que se llama Ferreras, dije, ¿por qué no competimos en la hora y en vez de oír a economistas que dicen estupideces, o tertulianos o periodistas de medio pelo también que bastante hacen con sobrevivir y que no nos dan soluciones para nada, ¿por qué no aprovechamos para tratar de alguna manera de empatizar con la gente y transmitirle lo que realmente está pasando en el mundo para poderlo abordar? Hoy vamos a hablar, como decía, de un poquito de todo, mucho más interesante que lo que digan en la 4 y la 6. Aunque solo sea 30 minutos, podemos decir más de lo que ellos dicen en un mes entero. E interesante y además verdadero. Hoy vamos a hablar de Matrix, vamos a hablar de Gremlins, vamos a hablar de Drácula, ¿por qué no? Y vamos a hablar de si es sencillo no cargarse el neoliberalismo. En mi opinión, no es que sea sencillo. Da la impresión de que todos estamos de acuerdo en que el neoliberalismo ha fracasado y nos ha creado problemas a todos. A todos digo, a pobres, a trabajadores con un empleo precario, a pensionistas y a los ciudadanos en general. El neoliberalismo, economistas de todos los pelajes, menos los que hablan en esas televisiones que os he mencionado antes, reconocen que el neoliberalismo ha fracasado. Y ha fracasado por una cosa muy simple, porque pregonaba que sin controles, sin regularizaciones de ninguna clase, potenciando el individualismo hasta extremos insospechados, permitiendo a los bancos crear dinero a lo loco, potenciando miles y miles de productos derivados para, según ellos, apoyar a la economía real, a la de verdad, a la de la producción o a la de los servicios. El neoliberalismo creía que todo eso era bueno en esta fase del capitalismo. Pues bien, hoy
Yo no conozco a nadie más que los economistas españoles que dejan mucho que desear por sus conocimientos y por lo que enseñan en las universidades. Los economistas serios, los preocupados por lo que está pasando en el mundo, tienen muy claro que el neoliberalismo ha fracasado y que es muy fácil hacerlo desaparecer. Hacer desaparecer el neoliberalismo no es lo mismo que hacer desaparecer el capitalismo. Vayamos por pasos. Hacer desaparecer el neoliberalismo lo podríamos conseguir, sin ir más lejos, fijaros en este cuadrito, y así lo recordáis más tarde, como he sugerido tantos y tantos días. Los banqueros que han cometido delitos sin cuento, al trullo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Holanda, en España. Al trullo, sin piedad. Pongamos a otros que de paso que cobrarán muchísimo menos, serán más honrados y los elegiremos de forma que sepan lo que se llevan entre manos. Porque a mí que me digan un banquero, un presidente de un banco de los grandes de inversión internacionales, solo uno que sabe lo que se hace en su banco. Pero no porque sea grande, sino porque no entiende las tecnologías, los modelos financieros que se están utilizando y que han supuesto, desde luego, un crack para el sistema mundial. Estos banqueros que digo que hay que meter en prisión, estos banqueros que forman parte, vamos, casi idéntica a lo que es el neoliberalismo, se han cargado los mercados financieros de Occidente, los mercados de deudas, los fondos de pensiones y nuestras riquezas pocas o muchas o regulares. Lo cierto es que todo el mundo que tiene sentido común admite que hay que acabar con ellos. No es difícil, son pocos, no son muchos. Hay que restringir la actividad bancaria. La financiarización de la economía no puede continuar. Tú no puedes endeudar a los ciudadanos, a las empresas pequeñas, a las medianas, a las grandes, a las no financieras y a las financieras. Tú no puedes endeudar a todo hasta el infinito porque llega un momento que eso no puede funcionar. Luego hay que restringir la actividad bancaria y, sobre todo, la actividad de los préstamos. Hay que dar marcha atrás en la austeridad. Esto no funciona. Es absurdo. La austeridad supone que prácticamente el 999 por mil de la población tiene que aplicarse austeridad, apretarse el cinturón o simplemente ponerse una cuerda al cuello cuando ya no aguantas. Eso es la austeridad. No puede existir este tipo de austeridad. Podemos admitir la austeridad de Francisco de Asís, pero no podemos admitir la austeridad que te cierra los cajeros de un país para que la gente no tenga dinero para sus operaciones normales. Los banqueros son culpables de todo esto, y no estoy hablando solo de la señora Botín o de cualquier otro banquero español o del señor, por ejemplo, presidente de Goldman Sachs. El superbanquero Lloyd Blankfein, un pollo que debe ser procesado y juzgado. El mundo ataca al neoliberalismo en serio si desarrolla inversiones en energías verdes y si va buscando promover empleos bien remunerados, si es posible encontrarlos. Digo que vamos a hablar de Matrix y vamos a hablar de Drácula. ¿Por qué digo yo lo de Matrix? ¿Recordáis la película? Repetimos una vez más. Las máquinas condicionan a los humanos y en el fondo no se los cargan sino los que tienen allí como fuente de energía. El neoliberalismo ha hecho algo parecido. Tener a los humanos como fuente de energía, como una especie de esclavitud, como una especie de gente que tiene que admitir todas las barbaridades que puede hacer el neoliberalismo, en todos los terrenos. Podemos hablar de los Gremlins. El neoliberalismo ha disparado muchas alarmas. No solo ha disparado alarmas, sino que hay dos Gremlins, los de los mercados financieros, que se les han descontrolado. Y es por eso porque tendrán que pasar por un juicio. Igual que hablamos de los Gremlins financieros, podemos hablar de los Gremlins de los mercados laborales. Los mercados laborales
con las tecnologías desarrolladas por el neoliberalismo, que siempre ha considerado que hay que desarrollar tecnologías para salvarse, han creado unas tecnologías informacionales y unas tecnologías, digamos, de robótica que van atacando los cimientos de lo que es el trabajo como lo entendíamos hasta ahora. Las tecnologías que ha desarrollado el neoliberalismo se cargan el mundo del trabajo, y de ahí que haya tantos parados en España, en Europa, en Estados Unidos y el mundo. El principio de Drácula era más o menos un principio que a los chinos les gusta mucho, es que la luz, la transparencia, la luz cuando aparece, ya sabéis que Drácula se va a dormir cuando sale el sol, la luz resuelve los problemas o permite resolver los problemas. De eso se trata de lo que estamos hablando hoy. La luz resuelve los problemas. Si sabemos exactamente lo que pasa en este tinglao, no lo que pasa en España, si sabemos lo que pasa en el mundo y sabemos cómo se está intentando resolver, veremos que el neoliberalismo lo dan por finiquitado casi todo el mundo. Me atrevería a decir que incluso las élites norteamericanas, que en el fondo es lo único que se puede conceptuar hoy día como parte de un imperio decadente, pero que ahí está todavía. Luz hace falta, por descontado, en todos los campos. Pero cuando decimos que el neoliberalismo es fácil de derrotar, en realidad es sencillo, pero cuidadito. El neoliberalismo no ha sido más que una etapa del capitalismo a lo largo de su historia. Hoy he preparado unas noticas, más que nada para que no se me escape nada. Yo os decía, en el 2008 se produjo un temblor provocado por la quiebra de un banco que era más o menos importante, Lehman Brothers. Nada, el otro jueves nuestro ministro de Economía trabajaba para Lehman Brothers, sin embargo ahí lo tenemos de ministro. En ese momento se produce un temblor en la economía global que anuncia el terremoto que antes o después veremos y que en el fondo ocasionará que el neoliberalismo caiga de acuerdo a más o menos estos esquemas de los que estoy hablando, que se pueden hacer gradualmente o de la noche a la mañana. Cualquier cosa puede pasar en estos momentos. De hecho, en estos momentos Estados Unidos está trabajando muy duro. Tan duro como para que lo haga casi a solas, con pequeña ayuda de alguna gente de la Citi, pero poco más, o los gobiernos, digamos, del Reino Unido. Casi trabaja solitario para resolver los problemas del mundo. Saben que se ha muerto el Minotauro, su Minotauro, aquel al que llegaban las doncellas, mejor dicho, todos los excedentes comerciales de China, Alemania, Arabia Saudita y demás. Las doncellas llegaban allí y el Minotauro americano se las comía. Los déficits comerciales y presupuestarios de Estados Unidos eran compensados con Alemania, China, Japón, Arabia Saudita y demás. ¿Qué ha ocurrido en estos momentos? Que ya no hay doncellas para suministrar al Minotauro y por lo tanto el Minotauro tiene que encontrar soluciones. Mejor dicho, los Estados Unidos tienen que encontrar soluciones. El capitalismo tiene que encontrar una nueva etapa. Como sabéis, a partir de 2008, billones de dólares han entrado en el mundo, sobre todo en Occidente e incluso en China. Billones de dólares, estamos diciendo, dinero nuevo, dinero crudo, que fue la alegría de los abogados, de los auditores, de los banqueros y de todo. Pero todos esos billones, hoy 2016, 8 años más tarde, no han servido para nada. Los Estados Unidos tienen en este momento la gran preocupación de que así como en el 1970 duró 10 años más o menos el coger los cuernos al toro, 1970-1980 los americanos consiguieron controlar de nuevo el capitalismo. En estos momentos ven que la cosa es bastante más complicada. Han desarrollado unas tecnologías que escupen a la gente del mundo del trabajo y han desarrollado unas tecnologías informacionales que tienen la maldita manía de cargarse incluso los derechos de propiedad y de no generar beneficios y dividendos para las empresas. El capitalismo está pasando por un momento francamente duro, poco halagüeño.
porque la desigualdad también se le enfrenta. Y aquí damos paso al tema de los tratados que Estados Unidos está moviendo con Europa y con Asia. Nada es casualidad en la historia del mundo. Tampoco es casualidad que Donald Trump y Hillary Clinton, en estos momentos de campaña electoral en Estados Unidos, renuncien a los tratados, estén en contra de los tratados. Y sin embargo, Obama sigue impulsando los tratados. ¿Y por qué ocurre esto? Por una de las facetas o consideraciones del capitalismo del que luego hablaremos algo. El capitalismo está por encima de gobiernos, está por encima de empresas, está por encima de los cárteles de la droga, está por encima de cualquier gobierno dictatorial. Ya no digo de un gobierno como el de Rajoy, que no es gobierno ni es nada. El capitalismo está por encima de todos. Ese es el gran dilema que tenemos cuando en su día decíamos capitalismo, socialismo. El socialismo fracasó, se arruinó, perdió, se hundió la Unión Soviética y hoy día en China también está desapareciendo el socialismo. Cuando las gentes socialistas, socialdemócratas de Europa pensaban que con el socialismo podrían competir con el capitalismo, se encontraban con algo muy potente, terriblemente potente como es el capitalismo, por más que no nos guste. El capitalismo ideológicamente es algo que lo rodea todo, rodea el planeta, pero sin embargo en estos momentos está en uno de sus grandes momentos de crisis. El capitalismo siempre ha mutado cuando lo ha necesitado, pero en este momento no sabe cómo mutar. Insisto, el capitalismo no sabe cómo mutar en este momento. Los tratados que impulsa Estados Unidos, para la oyente que me dice que por qué no, que qué pienso de ellos, diré una cosita muy simple. Estados Unidos siempre ha podido en Europa con todos los gobiernos, con todos, incluso con Alemania, que le ha plantado cara ahora al final. Pero como le ha plantado cara o ha intentado morder la mano del que le da de comer, Estados Unidos está castigando ahora futuramente a Alemania. Estados Unidos tiene capacidad para conseguir en Europa casi todo, por eso no acabamos de entender la necesidad de los tratados. En realidad lo más importante que vemos en ellos, aparte de condicionarnos, aparte de hacernos tomar productos, digamos, que no están tan controlados como los controlamos en Europa, aparte de romper con reglas medioambientales, pocas, muchas, pero que al menos nos defendían nuestros intereses y nuestra salud, aparte de todo eso, que tiene su importancia, pero digo que es relativa porque Estados Unidos no necesita prácticamente hacer eso, quizás lo más importante y lo que más choca es que nos quiera quitar una cosa muy importante, que es la soberanía judicial de los Estados europeos a pesar de la poca soberanía que tienen. Estados Unidos está insistiendo en que haya tribunales de arbitraje internacional para que cuando una empresa multinacional, no precisamente americana, puede ser China también, tenga un problema con el gobierno español, no se resuelva el tema en los juzgados españoles, sino que se resuelva en tribunales de arbitraje internacionales, que normalmente, por la capacidad de las multinacionales, servirán para que, lógicamente, ganen los pleitos a nivel internacional. Y eso es muy importante porque te cambia todo, te cambia el mercado de trabajo, te cambia las condiciones ambientales, te cambia las leyes autonómicas. Por eso digo que en los tratados hay que oponerse a ellos más que por otra cosa, por el secretismo, pero no porque consigan muchas más cosas de las que ya los Estados Unidos y otros países consiguen en Europa, prácticamente porque hace años que Europa dejó su soberanía a un lado. Bien, otro día hablaremos más de los tratados, pero creo que hablar de neoliberalismo, de capitalismo, incluye lo que son los tratados. China es un país muy importante que también ha forzado a que Estados Unidos haga un tratado interpacífico. Pero para dejar a China aparte, ¿por qué dejan China aparte? Porque el imperio americano sabe que China está en condiciones actuales de tener prácticamente un producto bruto como el de Estados Unidos, menos influencia, menos poder sin ninguna clase, pero con capacidad para todos los países del este asiático, incluso de Asia, poco a poco, incluido Japón,
se fueran centrando y orbitando al lado de China. Estados Unidos en el fondo está defendiendo lo que siempre han defendido los imperios. Hasta el final tratar de defender el imperio. En China, digo, es muy importante. Y volviendo a nuestro pequeño país, a este país que pinta tan poco en el mundo porque le falta gente inteligente que defienda sus intereses y proyecte sus posibilidades, ha vivido 3 años curiosos o 4. Tan curiosos como que han surgido 2 partidos pequeños, Podemos y Ciutadans, que la gente creyó que surgían por sí solos, como de repente surgen las setas en otoño, al menos aquí en mi tierra, cuando caen 4 gotas. Había un momento, el neoliberalismo había acabado ya con los sindicatos y se encontraba con que la gente estaba en las calles de España organizando manifestaciones. ¿Qué mejor hacer que crear algo que canalice esos cabreos de toda la población? Ahí surge Podemos, ahí surge Ciudadanos. Podemos y Ciudadanos han tenido todas las televisiones de España a su disposición. ¿Alguien puede entender esto? ¿Tan divertido era? ¿O simplemente se trataba de impulsar una especie de cohetes que subieran hasta determinada altura y después se apagaran? ¿Por qué ha fracasado Podemos? ¿Solo por sus errores? ¿O porque han sido manejados y dirigidos e incluso condicionados, como cuando a Monedero le ordenan al Consejo o al secretario general de Podemos que eche a Monedero de su ejecutiva porque Monedero es una persona que no puede figurar en ella? Esto no es una casualidad, no es una pelea de rejón con Monedero ni con Iglesias. Esto es una orden que Podemos la asume. Al igual que Podemos asume que aquellos postulados que utilizó en las europeas para ganar unos diputados, ¿os acordáis? Renta básica para todos, quita de la deuda española, no pagaremos la deuda jamás, y todos aquellos elementos que hoy perjudican a lo que llamaríamos el capitalismo europeo, incluso el neoliberalismo financiero ese que está muriendo, pero que le molestaba en ese momento. También decía que había que salir del euro. Bien, ahí veis a Podemos hoy día, cómo está. Aparte de sus errores estratégicos en cuanto a la comunidad española, al error de plantear, como ya se hizo por Castelao en Galicia hace ahora ya muchos años, que fue intentar que en cada zona de España hubiera un partido que defendiera su independencia y juntarse todos para destruir España. El mismo error lo ha cometido Podemos y por eso mismo, aparte de lo normal que hubiera sido, que hubiera caído, se está rompiendo ahora a cachos precisamente por todas esas autonomías en las que se quería apoyar para tener más fuerza. Lo de Ciudadanos es más triste todavía. Ciudadanos es muy simple, tampoco tiene sentido que a Ciudadanos le apoyaran en Madrid como no fuera más que para que fuera a defender la integridad de España y que Cataluña no se separara. Pero el paso siguiente para hacer el Podemos de derechas también ha sido otro fracaso. Entre otras cosas, porque las personas que dirigen Podemos y las personas que dirigen Ciudadanos no tienen información, no están formados, no tienen categoría humana suficiente, no son capaces de entender cómo el mundo avanza, cómo la globalización se defiende, cómo el neoliberalismo puede caer si somos capaces de atacarle en sus puntos débiles precisamente para salvar la globalización. No entienden que no son más que un granito de arena en el mundo en el que están pasando muchísimas cosas y la más importante es que el capitalismo está mudando. Bien, nosotros lo que vamos a hacer los días que nos quedan de este verano, entretenido por lo menos para mí, porque siempre os he dicho que enseñando se aprende y la gente aprende enseñando. Y esto quiere decir simplemente que tenemos que pensar en estos momentos tan complejos qué hay que hacer. Estamos, por decirlo así, haciendo una especie de un par de años sabáticos
para prepararnos para ver cómo se puede ayudar a esta España, a esta Europa y al mundo a mejorar y cambiar. No es sencillo. En mi opinión, el capitalismo evolucionará, el socialismo no lo puede sustituir, olvídense de esas chorradas. Los movimientos antiglobalización siempre pierden, entre otras cosas, porque nunca desean ganar. Les gusta la marcha, pero no lo suficiente como para ofrecer un conjunto de propuestas que pudieran cambiarlo todo. Bien, nosotros tenemos que ser los que cambiemos eso. Nosotros tenemos que ofrecer las propuestas que la tecnología nos da, sobre todo la tecnología de la información, para poder pensar en cómo tiene que ser la fase siguiente del capitalismo, que nosotros la llamaremos, siguiendo a Paul Mason, la llamaremos poscapitalismo, que desde luego no será el comunismo, no será el socialismo, pero sin embargo utilizaremos las teorías de gente como Keynes, utilizaremos las teorías de gente como Marx, porque todavía en el siglo actual ha habido pocos economistas capaces de hacer economía para el futuro en vez de para explicar por qué fracasaron en el pasado. En ese momento estamos y en ese momento vamos. Acordaros, seguiremos hablando, es un tema muy profundo, pero quizás lo consigamos dominar entre todos. ¿Cómo será el poscapitalismo que se carga el neoliberalismo, pero que tiene que tratar de ser una fase por encima del capitalismo que se preocupe de que el planeta Tierra no desaparezca y que de alguna manera podamos mantener los niveles de bienestar que hemos tenido hasta la fecha? Saludos a todos, amigos, desde Pirineo Sur.